La Murcia medieval es un crisol de culturas y religiones a orillas del río Segura. Aún perviven en sus calles y plazas los ecos de aquella Medina Mursilla árabe, predecesora de la ciudad cristiana reconquistada por Alfonso X. Pero antes de que el medievo trazase los primeros esbozos de la Murcia actual, civilizaciones ancestrales poblaron montañas y altozanos cercanos, dejando un legado de incuestionable valor. Vestigios argáricos en Monteagudo, la huella íbera en el Verdolay y el santuario de la Luz del Valle, así como restos tardorromanos del Martirium de la Alberca, son algunos de los testigos mudos de una historia milenaria. La caída del Imperio Romano de Occidente determinó la llegada de los visigodos al sureste peninsular hacia el siglo V de nuestra era. Este pueblo creó en el actual territorio de la región de Murcia un reino gobernado por el pragmático Teodomiro. Pero la ocupación árabe pronto se convierte en una realidad inevitable en el sureste peninsular. Y Teodomiro, asediado por el nuevo invasor, firma un pacto en el año 713 con Abdelaziz, primer valí de Al-Ándalus. A esta capitulación se la denomina Pacto de Teodomiro y mantiene la soberanía y estatus jurídico del rey visigodo sobre Tudmir, a cambio del traspaso de 7 de sus ciudades a la autoridad islámica. Este es el origen de la Cora de Tudmir, un territorio autónomo dentro de Al-Ándalus, dominado por Teodomiro y circunscrito por los límites de la actual región de Murcia, la provincia de Alicante, la mayor parte de la provincia de Albacete y las comarcas del norte de Almería. Lorca, Mula y Begastri, actual Ceejín, son las ciudades murcianas más importantes de la Cora. En los albores del siglo IX, Lorca asume la capitalidad de una Tudmir estigmatizada por las continuas reyertas entre los diferentes clanes establecidos en su territorio. Ante esta situación, el cuarto emir omeya independiente de Al-Ándalus, de nombre Abderramán II, amante de la paz y deseoso de afianzar su autoridad, funda la nueva capital en una pequeña elevación junto al río Segura. Es el 25 de julio del año 825 y Medina Mursilla acaba de nacer. La ciudad fue cercada por una muralla que se atenía al primitivo meandro que le servía de foso, tras el cual unos muros defenderían la Medina. Estaba rematada en su parte superior por almenas y un paso de ronda para la vigilancia. En un plano más adelantado respecto al lienzo se extendía un rebellín, centinela y defensor de los accesos a la ciudad. La longitud del perímetro amurallado oscilaría entre los 2.600 y 2.800 metros y alcanzaba una altura media de 15 metros. Estaba reforzada por 95 torres y se comunicaba con el exterior mediante 6 puertas, que aumentarían a 12 en época cristiana. En su interior había una alcazaba, último bastión defensivo de la Medina, en el que se alojaban no solo el gobernador y jefe militar de la Cora, sino también las tropas a su directo servicio. Durante el Califato de Córdoba, Murcia crece, prospera, asiste a un espléndido florecimiento cultural y se consagra por fin como clara capital política y centro económico de Tudmir. En el año 1031 es abolido el Califato de Córdoba y Al-Ándalus se fragmenta en reinos conocidos como taifas. En este contexto nace la taifa de Murcia, a cuya cabeza se instaló una poderosa familia local.
los Banu Tahir. Aquel reino incluía el territorio actual de la región de Murcia, provincia de Albacete y parte de la provincia de Almería. El período de las primeras taifas termina con la unificación de Al-Ándalus por parte de los almorávides, una confederación de tribus bereberes de carácter militar e integrista. Murcia queda reducida a una provincia del nuevo imperio africano. Pero el yugo almorávide duraría poco. En 1147 aparece en escena uno de los personajes más apasionantes y controvertidos de la historia medieval murciana, Ibn Mardanish, conocido por los cristianos de la época como Rey Lobo. Hombre libertino y carismático, mantuvo cordiales relaciones con la corona de Castilla. Fundó un emirato que se extendió por toda la zona oriental de Al-Ándalus y organizó una resistencia feroz contra la nueva amenaza africana, el Imperio Almohade. La actual capital del Segura se erige entonces como importante centro político y cultural, llegando a ostentar la capitalidad de Al-Ándalus. La explotación de su fértil huerta confiere prosperidad a la Medina. Se desarrolla una importante artesanía que exporta cerámica a las repúblicas italianas. Aparece el cultivo de la seda, proliferan las escuelas y la ciudad ocupa un caserío al otro lado del río llamado Al-Larilla. Se trata del antecedente del barrio del Carmen. El Rey Lobo construyó en Murcia asombrosas alcazabas, grandes paseos y rebosantes jardines. Algunas de sus obras más notables aparecen en la actual pedanía de Monteagudo. Los castillos de Monteagudo y Larache y el Castillejo o Casar y Ben Saad actuaron como baluarte defensivo frente a los almohades. De ellos, el Castillejo fue la residencia de verano de Ibn Mardanish. El edificio del Castillejo de Monteagudo es un edificio que se organiza en dos terrazas. Es un recinto de tipo rectangular con un espacio interior que correspondería al patio, el encargado de dar la luz, el encargado de dar el aire a las estancias que se van a organizar en torno a ese patio. En las excavaciones salió a la luz toda una serie de elementos decorativos que hablaban de una residencia o de un espacio residencial de tipo palaciego. En el ocaso de su mandato, este bello palacio fue destruido por los almohades. Ibn Mardanish logró mantener su emirato entre los años 1147 y 1172. Murió en Murcia a los 48 años de edad a causa de un infarto, no sin antes recomendar a sus hijos que alcanzaran un acuerdo favorable con sus eternos enemigos, los almohades. En el año 1174, los hijos de Ibn Mardanish capitulan ante los almohades, que extenderán su dominio por todo Al-Ándalus hasta el año 1212, cuando en la batalla de las Navas de Tolosa, las tropas cristianas aniquilen a su ejército. Iniciado el período de las terceras taifas, el 4 de agosto de 1228, Ibn Hud se proclama emir de un nuevo reino independiente con capital en Murcia y conquista casi todo Al-Ándalus. Bajo su mandato, Murcia asistirá a una nueva época de esplendor cultural. Figuras como Ibn Sabin, Al-Ricotí y Ibn Arabi difunden la mística y la filosofía por todo el reino. Una de las obras de mayor belleza atribuidas al mandato de Ibn Hud es el Palacio Islámico de las Claras o Alcázar Seguir. El paso del tiempo no ha impedido que las paredes de este convento atesoren en clausura algunos de los retazos del patrimonio islámico murciano más monumentales.
tales como muros, arcos, yeserías y capiteles que reflejan la transición entre la arquitectura almorávide y la nazarí. El edificio que va a surgir en el siglo XIII con Ibn Hud, con la familia de los Banu Hud, es un edificio muy amplio, con un patio de grandes dimensiones, organizado con una alberca central que sirve un poco para darle ese pequeño punto del agua que tanto gusta en el mundo islámico, con un jardín organizado en 4 parterres y un edificio en el que en los lados más pequeños de ese patio rectangular se situaban 2 grandes salones. El avance cristiano acabó desmoronando el territorio de Ibn Hud, un imperio que no tenía mayor fundamento que la fuerza de su espada. Tan solo pudo mantener su autoridad en el reino de Murcia. Ibn Hud fue asesinado en la Alcazaba de Almería en 1237. Cuenta la leyenda que el rey se enamoró de una joven cristiana que confió al gobernador de Almería, Al-Ramini, pues había prometido a su esposa no tomar a otra mujer. Pero Al-Ramini se enamoró también de la joven e Ibn Hud, sintiéndose traicionado, marchó a Almería, donde 4 hombres del gobernador lo asesinaron, ahogándolo en la bañera. En 1243, Ibn Hud, último emir de Murcia, firmaba con el rey castellano Fernando III para la capitulación del reino de Murcia el Tratado de Alcaraz. Este documento contenía las condiciones de la sumisión musulmana al protectorado cristiano. Los musulmanes se comprometían a entregar las fortalezas y la mitad de las rentas públicas del reino. Por su parte, veían aseguradas sus respectivas jurisdicciones y podían mantener propiedades, costumbres y religión. El 1 de mayo de 1243, el entonces infante don Alfonso, hijo de Fernando III el Santo y futuro rey sabio, entra en Murcia dispuesto a hacer cumplir las condiciones acordadas en el Tratado de Alcaraz. Alfonso X es el monarca castellano que mayor relación ha mantenido con Murcia. Convirtió la ciudad en uno de los centros culturales más importantes de su reinado, y en ella, y para ella, escribió algunas de sus obras poéticas más bellas. Muchas de las cantigas de Santa María están vinculadas a la capital del Segura, siendo la más conocida la cantiga de la Arrisaca. En el pensador murciano Al-Ricotí encontró el rey sabio a la persona capacitada para perfeccionar la madrasa o estudio que había fundado en Murcia, y al que pronto acudieron musulmanes, judíos y cristianos para perfeccionar sus conocimientos. Según la leyenda, el corazón del monarca está enterrado en esta ciudad. A partir de 1257, el rey sabio dejó de respetar algunas de las condiciones del convenio firmado en Alcaraz. El descontento de los mudéjares murcianos estalló en la primavera de 1264, produciéndose una sublevación que se apoderó de parte del reino de Murcia y de su capital. Ante la imposibilidad de dominar a los sublevados, Alfonso X pide ayuda a su suegro Jaime I de Aragón, que consiguió sitiar definitivamente la ciudad en enero de 1266. Secundado por sus caballeros y por abundante clero, el 2 de febrero de ese mismo año, Jaime I el Conquistador entraba triunfalmente a Murcia por la puerta de Orihuela, lugar donde actualmente se encuentra la Plaza Sardoy, que recuerda el episodio mediante una placa conmemorativa. La soberanía castellana en el reino de Murcia permite a Alfonso X iniciar una política destinada a fomentar el éxodo mudéjar
y reorganizar el reino mediante la llegada de repobladores cristianos, mayoritariamente castellanos y catalano-aragoneses. La mayor parte de caseríos y pedanías del campo de Murcia reflejan en su toponimia los apellidos de aquellos repobladores. Los Paganes, Riquelme o Jimenado son algunos ejemplos. Alfonso X constituyó el Concejo de Murcia, órgano de gobierno de la ciudad, y le otorgó el fuero de Sevilla mediante privilegio rodado el 14 de mayo del año 1266. Tras su concesión, ordenó efectuar la separación de la ciudad en 3 sectores: el barrio de los Mudéjares, en el arrabal de la Arrisaca; el barrio cristiano, dentro del recinto amurallado; y la judería, en la puerta de Orihuela, concretamente en lo que actualmente son los contornos de la Plaza Sardoy, antes conocida como Plaza de la Sinagoga. La crisis sucesoria abierta tras la muerte del infante Fernando, primogénito de Alfonso X, perfila el horizonte en el que cobra protagonismo la familia Manuel. Tras la firma del Tratado de Torrellas, en el año 1304, el reino de Murcia se convertirá en un territorio gobernado por don Juan Manuel, adelantado mayor del reino de Murcia desde 1284, sobrino de Alfonso X y nieto de Fernando III. Bajo su protección, otras estirpes irán ocupando puestos en la dirección política del reino y obteniendo señoríos. Por estas vías ascendió al vértice de la pirámide sociopolítica murciana la familia Fajardo. En los últimos años de su vida, don Juan Manuel se dedicó exclusivamente a la escritura, y de su pluma surgieron grandes obras de la literatura medieval española, como El Conde Lucanor. El cambio de influencia en la ciudad de Murcia entre la familia Manuel y la familia Fajardo se produce en el siglo XIV. Los Manuel emprenden una huida y se restaura la legalidad en la persona de Ruy López Dávalos como adelantado mayor. Los Fajardo van a ir acercándose al poder aprovechando la huida de los Manuel a Orihuela. A partir de ese momento, los Fajardo serán adelantados del reino de Murcia. Su deseo de conseguir el control del reino desencadena las luchas intestinas entre Manueles y Fajardos. Conspiraciones, traiciones y asesinatos entre las dos familias serán la nota dominante en la segunda mitad del siglo XIV. Las pugnas desembocaron en el dominio de la capital por parte de los Fajardo. En 1383, el rey Juan I de Castilla entregaba el adelantamiento de Murcia a Alfonso Yáñez Fajardo. El linaje gobernó la capital hasta que los reyes católicos iniciaron su política.